La Ley de Alimentación Saludable establece los límites del azúcar, del sodio, de las grasas saturadas en los alimentos procesados y en las bebidas no alcohólicas. Sin embargo, hay algunos detractores con respecto a esta ley. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias prefiere que se replantee esta ley porque puede afectar a la industria de la publicidad y también generar otras situaciones. Por ejemplo, mencionaron en algún momento que podrían generar que falte transparencia al momento de la venta de productos. Bien, sobre esto vamos a hablar el día de hoy y vamos a preguntarnos si se debe replantear el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. El día de hoy tenemos a dos invitados, dos especialistas con los que conversaremos. Soy Violeta Reaño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Sí a la alimentación saludable. No más comida peligrosa en las tiendas. Los escolares son los más vulnerables a la comida chatarra. Crecerá la informalidad de los comerciantes. La mayoría de alimentos que venden en colegios son chatarra. Esta medida no contribuirá en nada. Existe mucha obesidad en el país. Ayudará a que los alimentos envasados especifiquen su contenido. Deben cambiar los hábitos alimentarios. Los productos light sí son saludables. Más campañas para fomentar la comida saludable. El tema nutricional debe ser importante para el país. Debe existir cultura saludable en los niños. ¿Debe replantearse el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Karina Seminario. Ella es abogada especialista en Derecho del Consumidor del estudio Torres y Torres Lara Abogados. Y también nos acompaña en este primer bloque del programa Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud. A ambos, bienvenidos. Bien, vamos a comenzar con Alexandro Saco, ¿no? ¿Qué opina de este posible replanteamiento de la ley de alimentación saludable? ¿Se debería replantear o no? No habíamos oído de ninguna propuesta de replanteamiento. En todo caso, quisiera contextualizar el asunto. En el año 2011, la Organización de Naciones Unidas convoca una conferencia donde se reúnen los jefes de Estado de alrededor de 70 países del mundo y sus representantes, porque Naciones Unidas, a través de una serie de investigaciones, estudios que se han desarrollado a lo largo del tiempo, establece claramente a través de la OMS que el problema de la adecuada alimentación influye directamente en el cambio del perfil epidemiológico. Es decir, antes la gente se moría de enfermedades transmisibles, contagiosas, pero ahora, dadas las maneras, los nuevos modos de vida, la gente se muere de enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no se contagian. Y estas enfermedades son producidas por una serie de factores, el sedentarismo, el consumo del tabaco, etcétera, pero también la ingesta de la alimentación procesada, ultraprocesada, y todo lo que se conoce en el lenguaje común como alimentación chatarra, comida chatarra. Ese es el contexto general. Posteriormente, en Rusia, a los meses, se desarrolla una conferencia de todos los ministros de salud del mundo y se establece un plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, que tiene uno de los componentes justamente la posibilidad de regular el consumo y la publicidad también de esta comida. Y en el caso peruano, esto se traduce a través de una ley de promoción de la alimentación saludable de niños y niñas, que no solamente abarca el tema de la publicidad, es una ley más amplia que promueve la actividad física, que promueve observatorios de estos alimentos, que promueve también criterios para la publicidad, y que también establece parámetros que son parámetros adoptados por la Organización Mundial de la Salud a través de los canales que esta tiene para el desarrollo de estos temas, y que el Estado peruano, como es miembro de la Organización Mundial de la Salud, está en la obligación de acatar las políticas públicas de salud. Es decir, este es un tema de salud. Siempre hay que ver, cuando hay de alguna manera tensiones o debates, qué es lo que está antes y qué es lo que está después. Claro, en algún momento Foro Salud se ha pronunciado y ha mencionado que la salud está por encima, así lo ha dicho, por encima de los caprichos empresariales. ¿Por qué ha dicho esto Foro Salud? Porque
nosotros creemos que en esa gradación de derechos hay algunos que son fundamentales. El derecho a la salud es un derecho fundamental, no porque lo diga Foro Salud, sino porque está reconocido así en diversos documentos internacionales, en tratados, en convenios de los cuales el Perú ha suscrito. Bien. Y nosotros creemos que en este caso sí hay una intención de deslegitimar y de tergiversar los contenidos y los alcances de esta norma, y por eso creemos que eso es más que una oposición seria, una posición que puede resultar hasta ciertamente caprichosa. Tergiversar, ¿no?, esta ley de alimentación saludable. Vamos a preguntarle a Karina Seminario si piensa lo mismo. Buenas noches, Violeta, muchas gracias por la invitación. ¿Se estaría tergiversando? Quienes quieren replantear esta ley están tergiversando el fondo, digamos, lo más importante de este reglamento. Está por encima de los caprichos empresariales, ha dicho Foro Salud. En primer lugar, quisiera señalar que considero y aplaudo que el Estado se involucre en los temas de salud. De hecho, es verdad, 1 de cada 4 niños padece de sobrepeso y obesidad, y es un problema tangible. Nadie niega eso, ni nadie está en contra de esto. Pero sí considero que debería replantearse la forma de atacar este problema. Creo que la intención está, pero las formas que se están adoptando no son las más adecuadas. Este no es un tema que se va a solucionar con las prohibiciones y con las coerciones. Creo más bien que con una buena educación podría atacarse el problema de una forma mucho más eficiente. Creo que de todas maneras el Estado tiene que tener este tema muy en cuenta, pero son quienes alimentan a los niños y a los adolescentes, los padres que están a tutela y a cargo de los mismos. Entonces, es un tema, como vuelvo a repetir, meramente educativo. Si tuviéramos una política de educación en la que las personas supieran cómo alimentarse y no simplemente prohibir alimentos que hayan tenido este proceso de industrialización, sin tener en cuenta que esto no es el único contenido nutricional en la dieta de un niño o de un adolescente, creo que se solucionaría el problema de una forma más acertada. Pero ¿de qué manera se estaría generando una prohibición con esta ley? Por ejemplo, el tema de los kioscos saludables. Creo que es una muy buena iniciativa, pero podría, en vez de retirarse casi el 95% de lo que se vende en estos kioscos, promover la nutrición de otra manera. Por ejemplo, poner a nutricionistas en los colegios como hay psicólogos y como hay maestros y una plana docente, o promover en la currícula de los colegios que se lleve un curso de nutricionismo, o que el Estado intervenga, sí, que el Estado intervenga, pero implementando políticas de información más que todo, y no de prohibición como he señalado hace un momento. Prohibición y no información, nos comenta Karina Seminario. ¿Qué opina al respecto Alexandro Sacco? Bueno, en el único caso en el cual sí se limita la oferta de estos productos no saludables es en el de los colegios, por una razón sencilla. Si se le informa a los niños, si se les educa, etcétera, y van a un kiosco donde el 95% de los productos son justamente estos productos no saludables, entonces no hay opción. Por eso, en los establecimientos educativos es el único lugar donde sí se limitaría esto. En ningún lugar más se prohíbe absolutamente nada. No se prohíbe acá. Lo que se hace, lo que se exige es informar. En el Ecuador, aquí está esto, lo puede ver todo si lo pueden ponchar. Perfecto, porque aquí está. En el Ecuador, los mismos productos que se venden en el Perú tienen este etiquetado que señala sus valores, ¿no es cierto? Aquí está, galletas conocidas, la misma fábrica que lo fabrica en Ecuador, ahí sí le pone sus contenidos nutricionales. ¿Y qué pone en ese cuadrito, por ejemplo? Acá en este cuadrito pone si tiene un Ecuador nivel alto, medio o bajo de sal, grasa o azúcar. Entonces, es información. Es información. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué los ecuatorianos tienen el derecho a informarse? No solamente los ecuatorianos, sino muchos países del mundo, y nosotros no podemos tener el mismo derecho. ¿Cuál es el criterio? No hay ningún criterio real. Además, el asunto es que estos alimentos está largamente evidenciado. O sea, acá no hay que inventar la pólvora. Tiene años y años de estudio. Así como hace 40 años decían que el tabaco no hacía daño,
y eso se derrumbó como un castillo de naipes. Lamentablemente todavía ahora se señala que estos alimentos altamente procesados no hacen daño, pero sí hacen daño. Y así como en los kioscos de los colegios no se puede vender cigarrillos ni alcohol, también en algunos casos el Estado tiene que poner las cosas en claro y señalar que hay información que nosotros debemos conocer para que la gente opte. Si la gente ve en un producto como estas galletas o como otras que hay alto contenido de grasa, de sal o lo que fuese, y dice, bueno, yo lo consumo, es mi riesgo, perfecto. Pero si no, entonces está en el derecho de salud. Además, el tratamiento de las enfermedades no transmisibles es carísimo. Tratar un cáncer, tratar una diabetes, tratar una hipertensión, tratar una insuficiencia renal que tiene relación muchas veces directa con esto, no lo paga la industria. Esto lo paga el Estado. Entonces el Estado tiene la posibilidad y tiene la obligación de proteger a los niños y a la gente para que haya una adecuada información y que se conozca de qué estamos hablando. ¿No sería interesante que la industria de alimentos pueda especificar el contenido de los productos que ofrece, no solamente a los niños, sino también a los adultos? Porque, bueno, como nos ha dicho Alexandro Sacco, estamos hablando de información, y en cuanto a la prohibición, en realidad es una restricción con respecto a la venta de ciertos productos en los colegios. ¿Cuál es tu posición? Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y a favor de la información acertada en el rotulado de los empaques. Me alegra mucho que hayan tocado el tema de Ecuador, más bien porque justamente sus etiquetas sí informan. En sus etiquetas vamos a encontrar una escala llamada semáforo, en la que encontramos información sobre la concentración baja, media y alta de los niveles de azúcar, sodio y grasas que contienen los alimentos. Entonces, un consumidor sí va a poder diferenciar entre qué es lo que es bueno y qué no es bueno para su salud de acuerdo a estos parámetros. Pero de la lectura del reglamento solamente encontramos un cuadro en el que se señala el nivel de azúcar, sal y grasas saturadas, que dicho sea de paso, es mucho más restrictivo que el caso ecuatoriano, muchísimo más. ¿Por qué? Y que porque los niveles, no se hace la diferencia entre la concentración baja, alta y media, simplemente se pone un estándar y además solamente se pone el tema recomendable. Entonces, ¿cómo una persona va a poder discernir entre qué es lo que es recomendable para su dieta diaria? Porque tenemos que tener en cuenta también que de nuevo es un tema educativo y de información, porque nadie sabe cuánto debe consumir, cómo lo debe consumir, en qué frecuencia lo debe consumir. De la lectura de esta información estoy segura que nadie va a poder entender e informarse. Más bien yo he tenido que consultarle a una nutricionista, a Ale Lagui, para que me aclare el tema, porque quién sabe si es algo recomendable o no, 2.5 por 100 mililitros de bebidas. ¿Quién sabe cuál es esa cantidad? ¿Por qué no se ponen porciones, que es lo que consumimos, que es lo entendible? ¿Por qué no se pone en cucharaditas o algo un poco más accesible a la población? Porque estamos hablando de una población, no es gente especializada en el tema. Es momento de irnos a una pausa, pero vamos a regresar para precisamente especificar este punto, ¿no? Si es una porción, si es miligramos, cómo se estaría trabajando el tema de la información, ¿no? El rotulado en los empaques. Bien, es momento de una brevísima pausa, pero ya volvemos con más en Debate y Diálogo. De mayo, 1913, nace en San Vicente de Cañete Teodoro Fernández, ídolo histórico del Club Universitario de Deportes, conocido como Lolo Fernández. Durante 23 años vistió la camiseta de la U. Con la selección nacional logró el título sudamericano de 1939. Es considerado uno de los futbolistas más destacados de la historia del Perú. 1918. Nace Edward B. Lewis, científico estadounidense ganador del Premio Nobel de Medicina de 1995 por su trabajo en el campo de la genética. La Academia Sueca reconoció que el trabajo de Lewis
contribuye a explicar las malformaciones congénitas humanas. Letra de Fuego, con Raúl Toya. La historia de Crimen y Castigo es probablemente una de las historias universales de la literatura que más ha impactado a todos. El crimen de Raskolnikov y el constante avatar de su conciencia, mortificándolo, ha conmovido a todas las personas que hemos leído esta novela magnífica. Esto le ocurrió a Javier Arévalo, que la comenta. Soy Javier Arévalo y soy escritor. En este momento tengo en las manos una antigua edición de Crimen y Castigo, una novela que quizá mi madre me compró o se lo compró a un vendedor de libros que iba de puerta a puerta allá en los años 70. Crimen y Castigo es la novela de un joven estudiante muy pobre, como normalmente son los estudiantes universitarios, que para resolver sus problemas económicos no encuentra otra solución más, digamos, brillante e inteligente que asesinar a su vecina prestamista. El título hace referencia al hecho de que en algún momento este hombre tendrá que pagar ante la sociedad su culpa, pero el relato, que es psicológico, nos pone frente a un sujeto que paga su culpa inmediatamente a partir de la tormentosa relación que mantiene con su conciencia. Regresamos con debate y diálogo. El día de hoy estamos hablando sobre la ley de alimentación saludable. ¿Se debe replantear esta ley? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. El día de hoy nos acompañan dos especialistas: Karina Seminario, abogada especialista en Derecho del Consumidor del Estudio Torres y Torres Lara, abogados, y Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud. Antes de continuar conversando en este bloque, vamos a presentar una breve información sobre el tema. Adelante. Luego de promulgada la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, en el mes de abril se establecieron los límites de azúcar, sal y grasas saturadas que deben tener las bebidas no alcohólicas y alimentos procesados que se vendan en los colegios, todo bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se estima que la aprobación del reglamento integral se dé en junio, debido a que falta determinarse la regulación de la transparencia en la información y el rotulado de los productos, para que el consumidor pueda estar informado de lo que compra. La Sociedad Nacional de Industrias pidió replantear la norma, pues asegura que generará informalidad en la producción de alimentos y bebidas, porque el 95% de estos podrían tener restricciones a la hora de su venta. Asimismo, la Asociación de Bodegueros del Perú agrega que las advertencias puestas en los empaques de los productos generarían confusión en los consumidores. Según el INEI, en el 2011, 1 de cada 4 niños entre los 5 y 9 años presentaba sobrepeso u obesidad. En tanto, investigadores del Ministerio de Salud revelan que casi la mitad de los escolares entre los 5 y 11 años presentan uno de esos problemas. La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad infantil como uno de los problemas más graves del siglo XXI y expresa su preocupación por su alarmante crecimiento en Latinoamérica. En ese sentido, este organismo respalda la ley y la califica como un paso necesario para prevenir enfermedades no contagiosas. Bien, hemos escuchado algunos datos interesantes, no solamente sobre esta ley, sino también sobre los que piden replantear esta norma, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias ha mencionado que la norma generaría informalidad en la producción de alimentos y bebidas, porque pueden tener restricciones a la hora de las ventas. Bueno, vamos a preguntarle a Alexandro Saco sobre este punto, pero también sobre el punto que mencionaba antes de la pausa Karina Seminario, ¿no? Sobre la información, sobre los límites
sobre los límites bajos, los límites altos? ¿Por qué no hay una información sobre las porciones en relación con el azúcar, con el sodio, con las grasas saturadas, ¿no?, de los alimentos? Bueno, lo que dice la Sociedad Nacional de Industrias no es exacto, ¿ya? Hay que ser claros, están defendiendo su negocio y están en el derecho de defender su negocio. Y el gobierno está en toda la obligación de defender la salud, y el presidente de la República, porque este es un compromiso del presidente de la República. Recordemos que la ley se promulgó con una ceremonia especial en la cual participó el mismo presidente de la República en un colegio como acto simbólico. Estamos ante una epidemia mundial. Esto no es capricho de un congresista ni afán de regulación. Aquí la gente se está muriendo. 28 millones de personas se mueren al año por este tipo de enfermedades que tienen relación directa con esto. Entonces tenemos que hacer algo. Y en el caso de los parámetros son los recomendados por la OMS y la OPS. La forma de describirlos, bueno, eso se puede discutir, se puede plantear, pero la información tiene que estar clara. O sea, el problema no es el etiquetado, el problema es la obligación de informar a la gente, porque ese es un derecho que nosotros tenemos. Y que afecte la publicidad, sí va a afectar la publicidad, porque la publicidad sí va a tener que tener algunos criterios, pero ahí viene el otro gran tema. ¿Cuánto es la publicidad de la llamada comida chatarra en la televisión? ¿Cuántos millones de dólares ingresan a la televisión comercial por la publicidad de este tipo de comidas? 22 millones de dólares mensuales en el año 2012. Multiplica esto por 12 meses. En el año 2012 ya estábamos en 280 millones de dólares anuales. Hay un negocio de los medios de comunicación de los medios de comunicación comerciales, no de este canal, que es un canal público. Por eso estos debates no se pueden dar abiertamente en los grandes medios de comunicación comerciales. Bien, usted ha lanzado una hipótesis. ¿Qué piensa acerca de esta hipótesis, Karina Seminario? Que hay una tergiversación en cuanto a esta información, porque es un negocio, ¿no?, de la industria publicitaria, de las empresas de publicidad, de las empresas de alimentos, de los medios de comunicación. ¿Qué opinas? De hecho, discrepo en tanto puede haber mucha publicidad. De todas maneras, la publicidad, su fin es vender, pero quienes deciden comprar son los padres. Quienes deciden alimentar de alguna forma u otra a sus hijos son ellos mismos, son quienes tienen la tutela de ellos. Y si no tenemos padres educados, si no tenemos niños que sepan comer, evidentemente no van a tener una buena dieta y van a seguir los índices de obesidad aumentando y aumentando con el paso del tiempo. Y además, el tema de los alimentos procesados creo que ha sido mal abordado por la norma, porque no está enfocada en realmente combatir el problema. El 9% de la alimentación, de la dieta de un peruano, porque no hemos tampoco contado con estudios fehacientes y recientes que acrediten cuál es el estado y el componente alimenticio de un peruano para elaborar una norma así. El 9% de la alimentación proviene de estos productos procesados. Entonces, ¿qué hacemos con el resto? ¿Por qué nadie ha regulado ni ha hablado al respecto? Un niño no va a dejar de engordar si deja de comer alimentos procesados, porque la alimentación básica es el desayuno, el almuerzo y la comida que este niño ingiere y que no necesariamente es adquirida en un kiosco de colegio. Además, si no hay educación, ¿de qué sirve que al niño se le quite la golosina que adquiere en el kiosco si el padre le va a seguir mandando comida muy calórica, o el niño en el kiosco de la esquina, porque ya no está en el colegio, va a poder seguir comprando estos productos? Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que esa no es. ¿Qué nos dice Alexandro Saco? La publicidad, como todo, tiene que tener límites. La publicidad no puede engañar, y lo que se hace es engañar con productos que se dice que son nutritivos y no lo son, y son todo lo contrario. Es más, las mismas organizaciones de la Sociedad Nacional de Industrias hace unos años acordaron en compromisos a aceptar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a la publicidad, que están todas las firmas, pero no lo han hecho, pues. Ese es el problema, es que no lo han hecho. Y aparte, otro asunto es que no se debe confundir la comida, estos productos altamente procesados e industrializados con toda la demás gama de alimentación.
¿no? Porque a veces se tiende a decir, pero entonces vamos a afectar, hasta se llegó a decir en un momento la comida peruana, no vamos a poder comer anticuchos, pollo, la verdad no tiene nada que ver. Son, como se dice en el lenguaje común, papas con camote. Acá lo que se está haciendo es identificar productos altamente procesados que tienen una relación directa con la afectación de la salud y las enfermedades no transmisibles, que matan en el mundo a 38 millones de personas por año, que están creando una epidemia en relación a la obesidad, y esto tiene que tener una respuesta pública del Estado, y hay que regular, sí hay que regular. En el país hay organismos reguladores de la luz, de la electricidad, de los bancos, de la salud, etcétera. La regulación no es ningún impedimento. Estados Unidos ha prohibido en las escuelas este tipo de alimentación. En otros países el debate también se está dando en este sentido. Entonces, ¿por qué en el Perú queremos ser, también como dice un dicho, más papistas que el Papa? Tenemos que defender nuestros intereses, porque al final de este asunto es un asunto económico. Al país le cuesta muchísimo tratar las enfermedades crónicas y degenerativas, y lamentablemente esto tiene relación directa con este tipo de alimentación. Entonces, lo que hay que decir a los señores industriales es, bueno, señores industriales, ustedes están en todo su derecho a hacer su negocio, pero los límites los pone la ley. Las políticas de salud las dicta el Ministerio de Salud. No las dictan ni los laboratorios, que quieren poner a los medicamentos los precios que quieren, ni las dictan tampoco las industrias que en su interés quieren seguir ganando dinero. Karina Seminario, ¿no? Mencionabas que para ti no era esta la solución, que la regulación no soluciona los problemas de salud pública relacionados, por ejemplo, con la obesidad en este caso. Después de haber escuchado al señor Alexandro Sacco, ¿continúas pensándolo? Sí, por supuesto. Continúo pensándolo y continúo señalando que el problema nuevamente está siendo mal enfocado. No son las grandes industrias las causantes de la obesidad de los niños. No son las grandes industrias las que les meten los productos que venden por donde sea. Son los padres quienes las adquieren. ¿Y por qué las adquieren? Porque no tienen información, no tienen conocimiento, no saben cómo armar una lonchera escolar, no saben cuál es el balance que deben tener sus hijos a la hora de alimentarse. El Perú es un país que se alimenta de carbohidratos. Todo el principal aporte calórico es el arroz y la papa. ¿Qué proceso tienen estos alimentos? Ninguno. Y sin embargo van a engordar a las personas, por supuesto. De nada sirve que coma productos saludables como por ejemplo un montón de granolas si igual me voy a engordar. Es un tema calórico de conocimiento y de cantidades y porciones que nadie tiene conocimiento, y que se está satanizando a la industria y a un sector cuando, por el contrario, el Estado debería tener una actuación de liderazgo e incluir a todos los participantes de ese problema, como son los niños, los adolescentes, los padres, los maestros y además a las industrias, para que todos conjuntos podamos llegar a una solución más efectiva. Para terminar, una breve conclusión. Alexandro Sacco, se está satanizando a la industria, lo ha dicho Karina Seminario. No tiene nada que ver una papa, un camote, un arroz, el arroz, con un producto altamente industrializado. Uno sale de la tierra, naturalmente, y es cosechado, y el otro sale de una máquina en la cual se le han metido una serie de componentes y procesos. No tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. El alimento natural y el alimento altamente procesado e industrializado. Entonces, ese es el tema, son cosas distintas, y acá lo que estamos hablando es de ese tema, y también la ley incorpora toda una promoción de estilo de vida saludable, de actividad física, etcétera, ¿no? Hay Entonces, una propuesta educativa. También se incorpora una propuesta educativa. El problema es que, lamentablemente, se ha entrampado la reglamentación, porque el encargo de la ley le dice, y aquí está la ley dice que el Ministerio de Salud debe elaborar el reglamento, pero después de unas semanas apareció un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de aquella época, en la cual creó una comisión en la cual se le dio parte a la industria también y a otros, y esto se ha entrampado, y hace 2 años estamos en esta discusión que no podemos tener el reglamento, pero sí ya tenemos los parámetros. El Ministerio de Salud hace 3 o 4 semanas ha publicado los parámetros, y desde nuestro análisis ya estos parámetros deben ser de aplicación inmediata, para que justamente la ley se dé y protejamos a los niños y niñas de esta comida que hace daño. La OMS dice que en realidad este tema lo tiene que ver solamente el sector salud. Claro, como corresponde.
Bien, muchísimas gracias Alexandro Saco, coordinador nacional de Foro Salud. Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Escríbanos a nuestras redes sociales. ¿Ustedes creen que se debe replantear este reglamento, la ley de la alimentación saludable? Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Además de ser antropóloga, Karina Pacheco tiene una importante carrera literaria. Prueba de esto es que El Bosque de tu Nombre es su quinta novela, esta vez ambientada en la época de la violencia política de Guatemala. Este es mi séptimo libro en literatura y mi quinta novela se llama El Bosque de tu Nombre. Es una novela que en clave de descubrimiento y suspenso va contando la historia de un médico inglés que descubre el cuaderno de su padre, un cuaderno suyo donde su padre dejó unas revelaciones que él jamás hubiera imaginado sobre un ajuste de cuentas en el cual se había implicado el padre a raíz del asesinato de una mujer de la que él nunca oyó hablar. El padre era un exiliado político en Londres, de guatemalteco, y al tratar de entender por qué su padre se implicó en esa historia, que es un ajuste de cuentas, con ese pasado y con una mujer de la que jamás nadie supo en su familia quién era, va sumergiéndose en la historia de Guatemala, en la historia de la violencia política en Guatemala, y es una historia que lo lleva a observar con horror y con constantes preguntas cómo el ser humano es capaz de generar tanto mal y cómo él hubiera actuado en caso de estar en la piel de su padre. Entonces es una novela que interroga y al mismo tiempo va descubriendo cada vez más personajes, la mayoría de los cuales él nunca conoció, pero también va conociendo esa historia de Guatemala. Es una historia de descubrimiento de la verdad y de tratar de entender lo que no se puede entender y de ver cómo muchas veces las cosas pueden quedarse en un misterio, pero un misterio que interpela a tratar de conocer las cosas hasta el fondo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Estamos con Debate y Diálogo. Nos acompaña Karina Seminario, abogada, especialista en Derecho del Consumidor del estudio Torres y Torres y Lara Abogados. Y ya se une a nuestra mesa de debate Alonso Villarán Contabali, abogado y profesor de Ética de la Universidad del Pacífico. Bienvenido. Gracias. Bien, usted ha estado escuchando parte de la intervención de Alexandro Saco, del coordinador nacional de Foro Salud. Él ha mencionado que se está tergiversando básicamente esta ley, ¿no? Esta norma de alimentación saludable, y que detrás, digamos, de estas posturas en contra que exigen un replanteamiento de la norma, estaría una gran industria, un gran negocio. Hablamos no solamente de las empresas de alimentos, sino también de la industria publicitaria y de muchos medios de comunicación. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, en general, mi opinión es que la ley es buena, ¿ok? Y mi posición es académica puramente, y he estudiado el tema con fines de entenderla y de ver si
promueve el bien común o no, ¿no? Entonces, yo me ceñiría a la ley más que al debate caliente de los críticos, defensores, ¿no? Para empezar, hay 3 artículos por lo menos que son, me parecen, no controversiales. El artículo 4 dice que el Estado debe promover la educación de la alimentación saludable en los colegios. Creo que nadie está en contra que el Estado eduque sobre alimentación, ¿no? Crear el Observatorio de Nutrición y de Salud y de Estudio del Sobrepeso y de la Obesidad. Si está bien llevado, ¿cuál es el problema? ¿No? La propuesta. Promover los deportes y las actividades físicas, artículo 7. Todos queremos eso, no creo que nadie se oponga. De hecho, la controversia está en el artículo 6 por un lado y los artículos 8, 9 y 10 por el otro. Entonces, el artículo 6 establece los kioscos saludables, ¿ok? Que en principio la idea es buena, es decir, los kioscos en los colegios tienen que vender cosas saludables, ¿no? Pero tiene su complejidad por cuestiones prácticas, de decir, bueno, las condiciones de salubridad en los colegios, en todos los colegios del Perú es tal como para impedir que se vendan alimentos procesados. Bueno, esto no me queda del todo claro, a pesar que la idea es buena, ¿no? Ahora, yo me enfoco más en el tema de la publicidad, y ahí también encuentro artículos que yo digo, ¿quién con un sano juicio podría oponerse? Entonces, para leer un inciso en especial, dice el artículo 8 nos dice que la publicidad no debe sugerir que un padre o un adulto es más inteligente o más generoso por adquirir el alimento o bebida que el que no lo hace. Publicidad engañosa, ¿no? Estamos hablando de... Es una distinción interesante, porque de hecho en la literatura, en la literatura especializada sobre el tema se distingue entre 2 tipos de manipulación en la publicidad. El típico y el que todos reconocemos y el que el INDECOPI sanciona es el engaño. Pero hay todo un conjunto de tácticas también manipuladoras que no son necesariamente engañosas. No seductoras, entonces. ¿Cómo? Seductoras. Seductoras, que están cerca de la persuasión irracional, por llamarlo de alguna forma. Porque la persuasión no es mala, hay algo llamado persuasión racional. Un buen argumento es hecho de buenas premisas y libre de falacias. Entonces, si yo te aconsejo que no fumes porque te hace daño, eso no tiene nada de persuasión racional. Pero mucha publicidad está hecha de persuasión irracional, o lo que otros llaman jugar con las vulnerabilidades de la audiencia. En este caso, con las vulnerabilidades de los niños. Entonces, no es necesariamente engaño, pero sí es manipulación de otro tipo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿quién se puede oponer a que no haya publicidad que sugiera que el padre es un mejor padre porque le compra o no el chicle o la gaseosa, ¿no? Yo creo que si nos desapasionamos, si empezamos a ver inciso por inciso, ¿vale? Yo creo que de repente, no necesariamente toda la ley, pero muchas partes de la ley son en efecto buenas, ¿no? Sí. ¿Un avance? Sí, me parece que es un avance. Y lo otro que el otro que está vinculado a lo que estoy diciendo es, de gran parte del debate si es la autorregulación o la regulación. Y lo otro que yo opino es que el que hace bien las cosas, ¿qué le daña al que hace bien las cosas que haya una ley que lo ponga por escrito? ¿No? Es decir, si yo no me dirijo a los niños, una población especialmente vulnerable, diciéndoles, por ejemplo, que sus padres van a ser mejores si le compran o no el chicle, si yo no estoy en ese negocio, no apelo a esas técnicas, entonces, ¿a mí qué me afecta que una ley lo establezca? Porque los niños van a ser más populares en el colegio por comer tal o cual golosina. Si yo soy un publicista que juega limpio, a mí ni me va ni me viene que lo establezca la ley, más bien que a los que apelan a estas jugadas, sí me interesaría más bien que se les regule, ¿no? Bien. ¿Qué piensa Karina Seminario? Estoy en realidad muy de acuerdo con el panelista,
De hecho, el tema de la ley tiene muchos aspectos positivos, como lo señalé en un inicio. El tema de publicidad, también estoy de acuerdo que lo regulen, pero me parece que se han extralimitado un poco en hacerlo. Es a veces un poco excesiva la norma. ¿Por qué? ¿Por qué es un poco excesivo? Porque el señor Alonso Villarán nos dice que en realidad, ¿quién se podría oponer sobre todo a estos puntos, ¿no?, que él ha mencionado, a estos artículos? Aparte de excesiva, creo que no es tan precisa. Por ejemplo, hay artículos que dicen que no se pueden usar imágenes de productos naturales, pero no se especifica bien el tema. Por ejemplo, en una caja de jugo de durazno, no voy a poder poner un durazno porque no es de un durazno propiamente dicho, sino que tiene saborizantes y colorantes de durazno. Entonces, creo que es bastante restrictiva y poco clara en muchos aspectos que deberían mejorarse. De repente no eliminarse, pero sí mejorarse. Y finalmente, la publicidad puede estar dirigida para niños, pero como dije en un inicio, son los padres quienes deciden si van a comprar o no los productos. Son los padres quienes les dan la propina a los niños y los educan con respecto a sus hábitos alimenticios. Entonces, por más que haya mucha publicidad, finalmente la responsabilidad es de los papás. Ahora existe también mucha presión de parte de los niños hacia los padres, ¿no? Si están en un supermercado, muchas veces los niños van a escoger, cómprame esta leche porque tiene un dibujito, porque tiene una caricatura, algo que les llame la atención. Entonces también hay una influencia de parte de los niños y por eso mucha publicidad también está dirigido a este grupo que no es económicamente activo, pero que sin embargo, irónicamente, tiene poder de decisión en ciertos sentidos. Claro, pero yo creo que esto se atacaría mejor si es que hay información en vez de prohibición. No creo que sea muy eficiente prohibir que haya un muñeco en una caja de cereales. Creo que eso es más ineficiente que en la caja misma tenga todo el contenido nutricional que deberían los padres saber y que deberían tener en cuenta y no dejarse llevar porque lo que sus hijos le digan, sino ver y alertarse con respecto a lo que están comprando. Ahora, Alonso Villarán, ¿esto es así? Que porque ha mencionado, ¿no?, Karina Seminario, que a lo mejor un empaque de jugo de durazno que no es de durazno natural ya no va a poder tener el dibujo del durazno. Bueno, estoy buscando el inciso, no lo encuentro, pero se me puede estar pasando en algún... Sí. Sí, estos no lo son, sí. Es el M. Claro, sí. Bueno, en ese caso, bueno, es que si no, me viene un jugo, el ejemplo del jugo de no sé, durazno, ¿no? Bueno, si realmente no tiene durazno, quizá en ese caso sí sea engañoso que aparezca el durazno, ¿no? Un jugo de durazno que venden en un Tetrabric, sí, no tiene durazno, ¿verdad? Es decir, o por ejemplo un caramelo de limón, es un alimento procesado. Claro. Exactamente. Entonces, a lo mejor el niño no va a saber, obviamente, distinguir en que, a ver, vamos a hacer un jugo de durazno al modo antiguo. No, lo que se está comprando en el supermercado, en la tienda, en la bodeguita, en el colegio, es un jugo que dice ser de durazno, pero en realidad no tiene nada de durazno, claro, ¿no? Entonces también sigue siendo un engaño. Y puede ser engañoso incluso hacia el adulto, porque en realidad compramos un jugo, pero no siempre estamos enterados de que tiene cualquier cantidad de azúcar o qué tanta fruta tiene, ¿no? Ahora uno podría decir, esa es responsabilidad del adulto, y en el caso de los niños es responsabilidad de los padres, y estoy totalmente de acuerdo, y la mejor manera y la manera ideal de solucionar este problema es a través de la educación, pero es frente a los artículos que son claramente cosas que no deberían ocurrir, ¿ok? Es cierto que el padre tiene parte de la responsabilidad, que tiene que cuidar al hijo, pero lo está cuidando de algo, ¿no? Entonces, de algo malo. Entonces, estamos en alguno de esos incisos en el que la técnica es manipuladora y yo como padre tengo que cuidar a mi hijo, pues tranquilamente quiero también, si el Estado me puede dar una mano, pues que me dé una mano, porque entonces entre los dos nos protegemos de el empresario inescrupuloso, que no son todos, pero algunos, ¿no? Justo al respecto mencionó el representante de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud,
él dijo, fue duro, ¿no?, con la industria de los alimentos. Él dijo que vienen haciéndole daño a la población con los productos que venden, a lo que generó la reacción pues de la Sociedad Nacional de Industrias. Pero pues se ha pedido recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS también sobre este tema, y son consideraciones basadas precisamente en el tema salud, ¿no? Plantear una legislación por una alimentación saludable. En ese sentido, ¿cuáles serían los inconvenientes? Porque la información, creo que estamos de acuerdo en que es necesaria, ¿verdad? Pero en algún momento también la señorita Karina Seminario dijo que la información que se pretende poner en los empaques, rotular en los empaques, tampoco sería tan clara, porque se necesitaría de un nutricionista o de una nutricionista para poder de alguna manera descifrar aquella información. Entonces a lo mejor falta mencionar algunos ajustes. Estoy de acuerdo con Karina en que la información tiene que ser clara y todos tenemos que ser capaces de entenderla. Por eso la iniciativa de Ecuador me parece buena, la iniciativa de los semáforos, ¿no? Porque es claro, o sea, rojo, ámbar, verde, ¿no? ¿Y usted cree que la Sociedad Nacional de Industrias, las empresas de alimentos estarían de acuerdo con un... Bueno, de lo que he leído hasta el momento ellos se oponen y yo no entiendo por qué se oponen, cómo se pueden oponer a que la gente entienda lo que les están vendiendo. O sea, ¿bajo qué criterio uno puede oponerse a que la gente no entienda qué representan tantos gramos de tal cosa o tal porcentaje de tal otra cosa, ¿no? Más bien yo como empresario quisiera pues que se sepa bien. Y ahí está el otro punto. Yo creo que el gran reto de la industria, y creo que es espero que sea una tendencia, algunas empresas a la nivel internacional están haciendo, es que sus productos cada vez sean más saludables. Ahora, ¿no hay estudios, también mencionó Karina Seminario, fehacientes y recientes sobre el tema de alimentación, de los alimentos procesados, con respecto a esta ley? Usted lo mencionó en alguno de los bloques. Sí, lo que mencioné es que no hay estudios sobre la alimentación y la dieta diaria de un peruano y que la ley se haya basado en los mismos. Como señalé en el bloque anterior, es el 9% de la dieta de un peruano el que se basa en productos procesados, en alimentos procesados, y el resto es alimentos que consumimos en la casa, que consumimos en los ambulantes, que consumimos en los restaurantes, en otros lugares. No es el desayuno, ni el almuerzo, ni la comida lo que se está quitando del kiosco, y es justamente esta la fuente de mayor calorías que recibe nuestro cuerpo y que finalmente hace que acumulemos más o menos grasa. No es este 9%. Al respecto, Alonso Villarán cree que con esta norma no va a cambiar en nada nuestra alimentación. Si va a tener impacto, yo creo que algún impacto va a tener. Ahora, lo que come la gente en las casas, bueno, sobre eso la ley no se puede, la ley no tiene sentido que la ley pues legisle los desayunos y los almuerzos y la comida de los peruanos, ¿no? Y ahí está el límite de la ley, es decir, la ley sí puede regular lo que hacen las empresas, lo que ocurre en los colegios, en las escuelas, pero sí hay un límite claro que no se va a meter en las vías, en nuestras casas, ¿no? Si va a tener un impacto, yo creo que, bueno, una pregunta es si la ley es buena y la otra es si se va a aplicar, si se va a fiscalizar. Y bueno, conociendo al Estado peruano y por los antecedentes, bueno, no soy tan, ¿cómo se dice? No estoy tan entusiasmado con su aplicación, ¿no? Pero eso es un problema que se aplica a todas las leyes, no solo a esta ley, ¿no? La ley puede ser buena, pero si no se implementa, no se impone, no se, claro, al final, pero es mejor tenerla que no tenerla, eso sí. Claro, ¿por qué tanto rechazo hacia esta ley, Karina Seminario? No. No quisiera que me malinterpreten. Yo no tengo un rechazo hacia la ley, mucho menos a que el Estado intervenga en estos temas tan importantes para el país. Al contrario, saludo y felicito la intervención del Estado en este tema que es tan delicado. Como dije, 1 de cada 4 niños peruanos es obeso.
y esto va a seguir incrementando. A lo que yo cuestiono es la forma de actuar. Creo que esta ley tiene las mejores intenciones, pero no la mejor forma de solucionar el objetivo que se ha planteado, que es reducir estos índices. Como señalé, nadie tiene estudios de la nutrición del peruano, y además se hace énfasis en muchas prohibiciones, pero de nuevo, esto es un tema de educación, meramente de educación. Pero, por ejemplo, la información en los empaques no está relacionada con la educación. O sea, si los niños saben que a lo mejor en el kiosco del colegio no se vende tal y cual galleta, jugo, etcétera, quiere decir que, bueno, no son tan saludables, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿de qué sirve que quitemos esto de los kioscos si los papás se lo pueden seguir mandando? O sea, en una lonchera, no debe haber un policía de la lonchera en la entrada de los colegios que diga, no, retira este producto porque no cumple los estándares de la norma. Eso no está en la norma, al menos. Entonces, el problema va a seguir, porque van a seguir consumiendo ese alimento. Porque no está en el kiosco no significa que no va a ser consumido por el niño. Pero verdaderamente que si no está, pues va a ser como un elemento disuasivo, ¿no? Porque si ya no se ve, pues definitivamente me imagino yo, desde mi posición, que puede bajar el consumo. No, sí, de todas maneras va a bajar el consumo, pero no va a tener el impacto que debería tener esta buena iniciativa si es que al niño le quitamos el snack del kiosco, pero le mandamos un tacu-tacu con apanado, huevo frito y plátano de almuerzo, y en la noche un chicharrón. O sea, a lo que me refiero es, no hay una información con respecto a los padres para nutrir adecuadamente y de forma balanceada a sus hijos. Entonces el problema va a seguir de todas maneras. Creo que no es retirando y atacando a la industria como vamos a bajar los índices de obesidad en el país. Bien, tenemos algunos comentarios que vamos a leer a continuación de nuestras redes sociales. Agradecemos como siempre a todos los que nos escriben y a todos los que nos ven a diario. Empezamos entonces con los comentarios de Twitter. Oscar Enrique nos dice: el problema con la comida chatarra es que se consigue fácilmente y que además no es muy cara, por eso la gente lo consume mucho. Martín nos comenta: francamente no comemos sano, nos gusta mucho todo tipo de comida, de todo. Gabrielito: hay que tener cuidado con regular en esta materia, mejor siempre será una campaña educativa, claro, una campaña educativa que también está planteada, ¿no?, en el tema de la ley de alimentación saludable. O sea, digamos que va de la mano el tema de educación, no se puede dejar de lado. Luego nos dice Hugo Varillas: los peruanos no comemos sano, nuestra gastronomía contiene demasiadas calorías. Jimena: la publicidad sobre alimentación saludable debe de tener toda la información respectiva. Paola Vilches: nadie come sano, desde los adultos hasta los niños. La publicidad sobre alimentación debe de tener toda la información respectiva. ¿En eso estamos de acuerdo, Karina Seminario? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con el tema informativo. Es muy importante porque va de la mano con la educación. La información es la educación que todas las personas debemos tener. Pero, de nuevo, no es el énfasis que le da la norma. Hay un par de artículos meramente declarativos y no creo yo que no le dan la importancia que deberían darle al tema educacional, más que prohibicional. ¿Qué nos dice Alonso Villarán con respecto a los comentarios también que hemos leído? Bueno, todos en torno a la ley, ¿no? Yo diría, ¿cuándo una ley es justa? Y ahí me remitiría a lo que nos dice Tomás de Aquino, ¿no? Dice: una ley es propiamente una ley. ¿Cómo define la ley? Precepto racional hacia el bien común. Entonces podemos preguntarnos, la mayor parte al menos de esta ley es racional, promueve el bien común, y yo creo que en los incisos que prohíbe, por ejemplo, los que mencionaba sobre la publicidad y la manipulación de los niños, creo que claramente es racional prohibir estas cosas, y lo otro es promover el bien común con los educación, deporte, incluso los kioscos saludables. Creo que en grandes rasgos estas cosas promueven el bien común. Si hay detalles que hay que regular, algún inciso por ahí que sacar, posiblemente, pero
en términos generales creo que es una buena ley. Bien, muchísimas gracias a ambos, a Alonso Villarán, contable, abogado y profesor de ética de la Universidad del Pacífico, y también a Karina Seminario. Muchas gracias, abogada especialista en Derecho del Consumidor del Estudio Torres y Torres Lara Abogados. Debe replantearse este reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Continúe escribiéndonos a nuestras redes sociales y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.